When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a hablar de parámetros estadísticos. Un parámetro de una población es una medida que resume o describe el comportamiento general de dicha población. En ocasiones, como en el caso de poblaciones pequeñas, se pueden observar todos los datos y por tanto su comportamiento, pero esto no es lo que siempre sucede. Es entonces cuando sobre todo nos interesan estas medidas, ya que nos permiten conocer cómo se distribuyen los datos sin necesidad de conocerlos todos. Cuando las poblaciones son muy grandes, como cuando estudiamos características de todos los individuos de un país, no podemos calcular los parámetros de una forma exacta. Entonces es cuando utilizamos los llamados estadísticos, que son aproximaciones de los parámetros que se calculan a partir de una muestra más o menos pequeña y representativa de toda la población. Así, los parámetros estadísticos se clasifican en parámetros de centralización y dispersión, según el tipo de información que proporcionan. En este vídeo estudiaremos los parámetros de centralización y dispersión de forma teórica y veremos cómo se calcula cada uno de ellos. En el próximo vídeo, que te dejaré anclado a la descripción de este vídeo, haremos un ejemplo práctico en el que calcularemos las medidas de centralización y dispersión de un problema particular. Vamos a comenzar por los parámetros de centralización. Son las medidas que informan acerca de la mayor o menor agrupación o concentración de los datos en torno a la media. Esos parámetros de centralización son la media aritmética, la moda y la mediana. Definimos la media aritmética como el promedio de todos los datos que se calculan utilizando esta fórmula. Llamaremos a la media aritmética x con la rayita encima y será igual a 1 partido por n mayúscula, donde n mayúscula es el tamaño de la muestra, por el sumatorio desde i igual 1 hasta n de los x sub i. Es decir, sumaremos todos los valores que toma la variable y lo dividiremos por el tamaño de la muestra. La moda es el dato que más se repite. Bastará con observar la muestra para saber qué valor toma la moda. Si hay dos datos que se repiten el mismo número de veces, entonces se dice que la distribución es bimodal. Si hay más de dos datos que se repiten el mismo número de veces, se llama multimodal. Y si todos los datos se repiten el mismo número de veces, entonces no hay moda. Por último, vamos a ver cómo se calculará la mediana. Si ordenamos los datos de mayor a menor, la mediana es el dato o datos centrales. Si el número de datos es impar, el que ocupa la posición central es la mediana, que representaremos por m sub e, y será igual a x sub n más 1 partido por 2. Si el número de datos es par, la mediana, m sub e, se calculará como un medio de x sub n partido 2 más x sub n partido 2 más 1. Es decir, obtendremos la mitad de la suma de los dos datos centrales. Pasamos ya a los parámetros de dispersión, que son aquellos que indican la mayor o menor concentración de los datos alrededor de los parámetros de centralización. Estos parámetros de dispersión son la desviación respecto de la media, la desviación media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Ya hemos dicho que la media es el dato al que se aproximan más o menos todos los datos, pero esta aproximación no tiene por qué ser la misma en cada dato. Por eso calculamos la desviación respecto de la media. Si tomamos un dato x sub i, su desviación respecto de la media representada por este símbolo es la diferencia entre ellos, siempre en sentido positivo,
Es decir, d sub i será igual al valor absoluto de la diferencia entre x sub i y x media. Por tanto, cuanto mayor es la desviación respecto de la media de un dato, más se aleja de la media, y cuanto menor sea, más se aproxima a la media. La desviación media es la media de las desviaciones respecto de la media, y se calcula con esta fórmula. d sub m será igual a 1 partido por n, que te recuerdo es el tamaño de la muestra, por el sumatorio desde i igual 1 hasta n mayúscula del valor absoluto de los x sub i menos x media. Si la desviación media es muy grande, los datos que toma nuestra variable estadística varían mucho respecto de la media. Si es muy pequeña, variará muy poco. Finalmente, la varianza y la desviación típica nos informan de la dispersión de los datos respecto de la media. La varianza, que se denota por sigma cuadrado o por s cuadrado, se puede calcular de dos formas. La primera de ellas será sigma cuadrado igual a 1 partido por n por el sumatorio desde i igual 1 hasta n mayúscula de x sub i menos x media al cuadrado. Es decir, la calculamos como la media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. Si desarrollamos estos cuadrados y operamos, obtenemos la siguiente fórmula, que será sigma cuadrado igual a 1 partido por n por el sumatorio desde i igual 1 hasta n mayúscula de los x sub i cuadrado, todo ello menos la media al cuadrado. Finalmente, la desviación típica o desviación estándar, que se denota por sigma o por s, es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, se calcula sigma como la raíz cuadrada de 1 partido por n por el sumatorio desde i igual 1 hasta n de los x sub i menos x media al cuadrado, o como la raíz cuadrada de 1 partido n mayúscula por el sumatorio desde i igual 1 hasta n mayúscula de x sub i al cuadrado menos x media al cuadrado. Como hemos visto a lo largo del vídeo, algunos de los parámetros nos informan de aspectos muy similares de la distribución. Por ejemplo, la media y la mediana son parámetros muy parecidos. Lo que pasa es que la media es más sensible a los datos extremos y la mediana no. Además, dos poblaciones con la misma media pueden ser muy distintas y eso se observa utilizando las medidas de dispersión. Con lo que cualquier estudio estadístico tiene que contemplar tanto las medidas de centralización como las medidas de dispersión. When you're in the garden.